Un saludo para todos, bienvenidos al canal de INGENAO. El día de hoy vamos a resolver este ejercicio, resolver este enigma de enlaces. A continuación explicaré qué es un enigma de enlaces, dando un ejemplo. Si ya conoces qué es un enigma de enlaces, puedes adelantar el video un poco, donde resolveremos este ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a continuación a explicar qué es un enigma de enlace. Los enigmas de enlace están diseñados para poner a prueba las capacidades de análisis, concentración y habilidades matemáticas. Para completar los enlaces, escribe los números de la columna en el círculo de manera que en cada caso la suma de los números de los círculos conectados a él dé como resultado el indicado en la lista. ¿Listo? Entonces veamos un poco con un ejemplo para que lo entendamos un poco mejor. Listo, veamos entonces este ejemplo de un enigma de enlace para que lo entendamos un poco mejor. Entonces aquí tenemos los números que nos dicen en referencia a lo que tiene que ver el enigma. Dicen que 1 es igual a 9, que 2 es igual a 1, que 3 es igual a 10, que 4 es igual a 4 y que 5 es igual a 3. ¿Listo? Entonces veamos, cojamos el número 1. Entonces el número 1 lo tenemos acá. ¿Listo? ¿Cuántas líneas están conectadas al número 1? ¿Cierto? Están conectadas 3 líneas, ¿cierto? Y esas 3 líneas, los números del final de la línea tienen que sumar a lo que nos dice que es igual, ¿cierto? En este caso tenemos 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces 2 más 3, 5, más 4, 9, ¿cierto? Entonces este no estaría bien. Entonces veamos el 2. El 2 nos dice que está conectado a 1. Entonces que la sumatoria de sus conexiones debe ser 1. Entonces vemos el 2 y solamente tiene una conexión y esa conexión es 1. Vemos el 3. El 3 nos dice que es igual a 10. Vemos el 3. El 3 tiene 1, 2 y 3. Entonces veamos. 5 más 1, 6 más 4, 10. Entonces estaría bien. Y ahora nos dice que 4 es igual a 4, ¿cierto? Entonces vemos 4. Tiene dos conexiones. Tiene 1 y 3. 1 más 3 sería 4. Listo, entonces este sería el ejemplo de cómo debemos resolver un enigma de enlaces. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a resolver el que tenemos que resolver. ¿Listo? Entonces veamos. Listo, ahora tenemos entonces este problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué nos dice entonces el enigma de enlaces? Estos son los números que nos dan de referencia y este es el enlace que nos dan con una pista de 3. ¿Sí? Nos colocan que ya el 3 va en este punto. Entonces nos haría falta colocar el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. Entonces, ¿qué nos dicen? Que 1 es igual a 8, que 2 es igual a 4, que 3 es igual a 10 y que 4 es igual a 5, ¿cierto? Y que 5 es igual a 10 y 6 es igual a 5. ¿Listo? Entonces vamos a ver, comencemos con el 1. Entonces 1 es igual a 8. Entonces, ¿qué vemos? Que 8 es un número mayor al que podríamos colocar. Entonces, ¿quiere decir eso? Que puede estar compuesto por dos o tres enlaces, ¿cierto? Tres conectores. Entonces, veamos. No podríamos colocar entonces este 1 acá porque solamente tendremos un enlace y acá tendrá que ir un 8, pero el 8 no tenemos número como colocarlo, ni tampoco podría ir acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Que podríamos colocar el 1 acá, acá o acá, ¿cierto? Pero entonces veamos entonces acá si colocamos el 1, ¿sí? La sumatoria de sus enlaces, ¿sí? Tendría que darnos 8, ¿cierto? Entonces, si ya tenemos 3, nos faltaría 5, que lo deberíamos dividir en 2, ¿cierto? Que podríamos colocarlo, que podríamos formar el número 5 con el 3 y el 2, pero en este caso no podríamos formar con el 3 porque el 3 ya lo estamos colocando acá, ¿cierto? Entonces no lo podríamos repetir acá, ¿cierto? Entonces lo podríamos conformar por el 4 y el 1, pero el 1, pero no podríamos utilizar el 1 porque el 1 lo estamos colocando acá, ¿cierto? Entonces, ya sabemos entonces que de acuerdo a lo que estamos mirando, no podríamos colocar el 1 acá, ¿cierto? Entonces nos quedaría solamente estas dos opciones de dónde deberíamos colocar el 1. Entonces veamos, si colocamos el 1 acá, ¿sí? Entonces nos querría decir que el número que vaya acá tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Porque solamente tiene un enlace y la sumatoria de final de los enlaces tendría que dar 1. Pero vemos que ninguno es igual a 1, ¿cierto? Entonces descartamos que el 1 vaya acá, ¿cierto? Entonces la única opción que nos quedaría es colocar el 1 en este círculo, ¿cierto? Entonces vamos a colocar el 1 en este círculo. Listo. Entonces ya no tendríamos que colocar el 1, nos quedaría el 2, el 4, el 5 y el 6. ¿Listo? Entonces ahora miremos el 3, ¿sí? Miremos entonces el 3. ¿Qué nos dice? Ah, bueno, ¿qué nos decía el 1? El 1 nos decía que tiene que ser igual a 8, o sea que la sumatoria de estos dos enlaces tiene que ser igual a 8, ¿cierto? Y si ya tenemos un 3,
¿sí? Entonces, ¿cuánto le faltaría a 3 para para llegar a 8? Nos faltaría 5. Entonces, aquí tendría que ir el 5, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar el 5 acá. ¿Listo? Bueno, ahora vamos al 3. El 3 nos dice que 3 es igual a 10. ¿Listo? Entonces, el 3 tiene 3 conectores, ¿sí? Y ya de esos 3 conectores sabemos los números de 2 conectores, ¿cierto? Entonces tenemos el 1 y el 6 y perdón, el 1 y el 5 y 1 más 5 es igual a 6. Entonces, ¿cuánto le faltaría para llegar a 10? Nos faltaría 4, ¿cierto? Entonces, ese 4 debe ir en este conector. ¿Listo? Listo. Entonces ya nos quedaría solamente por colocar el 2 y el 6. ¿Listo? Entonces veamos el 2. El 2 nos dice que es igual a 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuál nos quedaría que sería igual a 4? La única forma sería en este punto, porque entonces si colocamos el 2 acá sería igual a 5. Y necesitamos que 2 sea igual a 4, ¿cierto? Que su conector sea igual a 4. Entonces el 2 debería ir acá. ¿Listo? Y ya nos quedaría solamente un círculo por llenar, ¿cierto? Entonces este círculo nos dice que 6 es igual a 5, ¿sí? Entonces 6 debería ir acá. ¿Listo? Y entonces así resolvimos nuestro enigma de enlaces y este sería el resultado con estas observaciones para resolver este enigma. Si te gustó el contenido, por favor suscríbete, me ayudarías bastante y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Adiós.